estamos en la mesa del profesional. Hoy vamos a estar hablando de diabetes. Por eso me encuentro con el doctor Hugo Sanabria, cardiólogo especialista en diabetes y jefe de la unidad de diabetes de ICVA, Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Hugo, muy bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bien. ¿Qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza básicamente por un incremento de la glucemia en sangre, lo que comúnmente se conoce como azúcar en la sangre, un incremento de la glucemia, del azúcar en la sangre. Y esta patología, digamos, tiene varias causas, hay varios tipos, pero básicamente ese incremento de la glucemia en la sangre termina generando daños de varios órganos y por eso es que es tan importante prevenirla, diagnosticarla precozmente y tratarla agresivamente. ¿Y de qué manera aparece con síntomas? ¿Es silenciosa? ¿Cómo aparece? Bien, básicamente tenemos dos grandes grupos de diabetes. Hay varios tipos de diabetes, pero hay básicamente dos grandes grupos. Una es la llamada diabetes tipo 2, que es la que aparece frecuentemente en la vida adulta y que está asociada claramente al sobrepeso y la obesidad. Esa diabetes, que es la diabetes más común, de cada 10 pacientes con diabetes, 9 tienen este tipo de diabetes, la más común, es completamente silenciosa. Por lo tanto, la única forma de efectuar un diagnóstico es a través de algún laboratorio, un simple análisis de sangre donde determinamos el valor de glucemia, porque pasan muchos años sin ningún síntoma y muchas veces el diagnóstico se establece ya con una complicación, con un infarto, con algún problema relacionado a la diabetes. O sea, que con un examen común de sangre uno puede más o menos hacer la primera pesquisa. Exactamente, con un simple análisis de sangre, con 8 horas de ayuno, establecemos un diagnóstico. Bien, en esta diabetes de tipo 2, ¿puede haber algún factor más allá del genético que comentabas, ambiental? Sí, básicamente como muchas de estas patologías, como vos bien decís, dependen de dos factores importantes. Uno es el genético, si hay padres con diabetes es más común o más prevalente la diabetes en el adulto de ese chico. Y el otro son los factores ambientales, que básicamente son aquellos que tengan que ver con nuestro hábito alimentario. El sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo se conjugan juntos con factores genéticos para el desarrollo de esta enfermedad. Por eso es que lamentablemente lo que estamos observando es un incremento de obesidad y paralelamente hay un incremento en la prevalencia de esta enfermedad de la diabetes también. Exactamente, cada vez se ven más chicos y más adolescentes que tienen esta diabetes de tipo 2 que me comentabas. Así es. Primero, 1 de cada 10 argentinos padecen diabetes y gran parte no lo conoce. Ese ya es un gran punto. Y como dijimos, si bien esto es más frecuentemente en la adultez, cada vez estamos viendo más diabetes tipo 2, este tipo de diabetes asociado al sobrepeso en chicos y adolescentes, porque también estamos viendo un incremento de la obesidad en chicos. O sea que si uno tiene, digamos, predisposición genética, pero se cuida con la alimentación y hace deporte, ¿puede, digamos, prevenir la diabetes? Totalmente, hay muchos estudios que tenemos en donde nos demuestran que un paciente, aunque tenga cierta predisposición, pero hace actividad física, cuida su alimentación, controla su peso, no desarrolla diabetes. Y si la llega a desarrollar es muy leve y muy tardía. O sea que, digamos, ¿se puede también diferenciar con las clases sociales en sí? Bueno, lo que hemos aprendido... Por el tema de la alimentación. Sí, lo que hemos aprendido, y de hecho el Ministerio de Salud ha hecho encuestas de factores de riesgo cardiovascular que nos aportaron muchos datos, es que lamentablemente a menor ingresos económicos y a menor nivel de educación tenemos, por un lado, más obesidad y paralelamente más diabetes. Así que sí, esto lo vemos y observamos, a menor nivel de educación, a menor capacidad económica, hay una mala alimentación que conlleva el desarrollo de estas enfermedades. Y cuando hablamos de la diabetes tipo 2 o incluso de la diabetes tipo 1, ¿cómo es el uso de la insulina? Bien, una pequeña aclaración con respecto a diabetes tipo 1, que es mucho menos frecuente, que aparece fundamentalmente en los niños y adolescentes, que generalmente son pacientes que no tienen sobrepeso y que estos sí son pacientes que debutan con muchos síntomas a diferencia de la diabetes tipo 2, ¿no? Empiezan a orinar mucho, dicho que era más silenciosa. Muy silenciosa y asintomática en la mayoría de los casos. En cambio, en esta otra, que es menos prevalente, que aparece en los niños y adolescentes, sí es muy aguda, el chico empieza a tener mucho más sed, a orinar más frecuentemente, etcétera, y ese tipo de diabetes que lo reconoce el padre o el maestro en la escuela, esos chicos sí o sí necesitan de insulina para
poder controlar su enfermedad. En cambio, en diabetes tipo 2 es una herramienta más, además de pastillas que tenemos. No todos van a requerir insulina. Cuando hablamos, un detalle, cuando hablamos de orinar más seguido, cuando hablamos de tener más sed, ¿qué tan seguido es? Mucho más frecuentemente de lo que hay. Ya que llama la atención, Exacto, digamos. llama completamente la atención, el chico se encuentra más cansado, empieza a perder peso aunque comen más, es decir, que es claramente hay diferenciado. Algo que está desajustado. Totalmente. Digamos. En tipo 2 puede llegar a aparecer estos síntomas en un paciente diabético tipo 2 que nunca se controló y que llegó a valores muy elevados de glucemia durante mucho tiempo. Bien. Te propongo, ahora vamos a mandar a preguntas que tienen las personas con respecto a este tema. Perfecto. Para que usted le pueda responder. Vamos por la primera pregunta. Vamos. ¿Puedo comer alimentos que tengan azúcar? ¿Cuáles son las guías nutricionales que debo seguir? Porque es la base del tratamiento de los pacientes con diabetes. Nosotros siempre decimos que para el tratamiento necesitamos 3 patas de una mesa. Si alguna de esas patas no funciona, la mesa se cae y el tratamiento se cae. Claro. Una de ellas es la alimentación, la otra es la actividad física y la otra son los fármacos que utilizamos en diabetes. Pero la alimentación es uno de los pilares centrales. ¿Y la actividad física también, entonces? Por supuesto. Siempre esto lo decimos a los pacientes. Si alguna de estas 3 cosas no lo realizamos correctamente, el tratamiento fracasa en el tiempo. Sí o sí necesitamos que las 3 cosas vayan juntas. Una buena alimentación, actividad física, más los fármacos si son necesarios. ¿Pero qué pasa si alguna de estas 3 cosas no está? Si estos cuidados necesarios no están, ¿cuáles son los factores de riesgo? Digamos, los riesgos que pueden llevar un inadecuado control de la diabetes son varios. Los más frecuentes son las asociadas con las patologías cardiovasculares. De hecho, en el instituto actualmente, que se dedica exclusivamente a tratamiento cardiovascular, donde este es su centro, 3 de cada 10 pacientes que están internados por un infarto actualmente tienen diabetes. Pero además, la diabetes es la primera causa de ceguera en adultos, es la primera causa de ingreso a diálisis en Argentina y en el mundo, es una de las causas, o es la primera causa de amputación no traumática. Ahora, todas estas cosas muy discapacitante. Totalmente, pero el mensaje positivo es que si uno hace un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, estas complicaciones no aparecen. Se puede prevenir, exactamente. Eso es importantísimo. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo puedo enseñarle a mi hija que tiene diabetes a leer las etiquetas de los alimentos? Bueno, muy interesante la pregunta. Con respecto a esta y sumado a la anterior, la alimentación tiene que ser una alimentación balanceada, donde una parte de esta pueden ser hidratos de carbono, que después el organismo lo transforma en glucosa, pero que tiene que ser hidratos de carbono que no sean de absorción rápida. Estos son los azúcares comunes. Eso tratamos de evitar, el azúcar común, las bebidas azucaradas. No agregar azúcar a las comidas. Eso lo evitamos. Tratamos de que eso no ocurra. Y después el resto de los alimentos que tienen hidrato de carbono, que el organismo después lo va a transformar en glucosa, por ejemplo, las harinas, la galletita, la pasta, el arroz, sí pueden comer los pacientes con diabetes, porque antes se prohibía, se decía papa, pasta, pan no, y ahora lo que sabemos es que esto lo pueden comer, pero mucho más moderada en su cantidad y acompañado con más vegetales. Pero la insulina va regulado al nivel de glucemia que uno se tomó. Sí, en los pacientes que están bajo tratamiento con insulina, el paciente mide su valor de glucosa, ve la cantidad de comida que va a comer y en base a la cantidad de hidratos de carbono que tiene esa comida más la glucemia que tiene, calcula la dosis de insulina para aplicarse. Por eso es importante que también los pacientes aprendan, los que utilizan insulina de este tipo de posología, que aprendan a leer qué cantidad de hidratos de carbono tiene cada uno de los alimentos en las etiquetas. Para saber qué insulina aplicarse. Cuánto aplicarse de esa insulina. Bien. Jornadas, charlas, esto es importante, la información. Nosotros creemos que, tal cual, nosotros creemos que la educación es la clave para esto y por eso es que en nuestro instituto y muchos otros centros en diabetes tratamos de dar charlas a la comunidad. En nuestro caso hemos dado ya una serie de charlas y la próxima va a ser el próximo 12 de noviembre en la Semana de la Diabetes. Así que no falta mucho, así que los invitamos, pueden inscribirse a través de nuestra página web. Que acá tienen todos los datos a pie de página del Perfecto, Zócalo. Así que los invitamos a participar. Bien, doctor, muchísimas gracias por haber venido. Nuevamente muchas gracias por haberme invitado. Bien, y nosotros nos vamos a un corte, pero seguimos con mucho más desde la vida.